Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la clase de Introducción a la Historia. Esta clase queda pendiente o estaba pendiente debido a que la semana anterior pues nos tuvimos que ir a las conferencias del ponente cubano y por tal motivo pues no pudimos tocar este tema que pues era es muy importante para iniciar nuestra materia de historia. De hecho, el tema o el título de esta sesión es Introducción a la Historia dentro del eje de aprendizaje pasado y presente. Lo que aquí nosotros vamos a analizar pues son con los conceptos básicos de qué es historia, para qué sirve la historia, las categorías de la historia, fuentes de la historia, etcétera. Todos aquellos conceptos básicos que nos van a permitir pues comprender un poquito más de nuestra materia. Lo primero que vamos a nosotros a estudiar es qué es la historia. Nosotros no podemos iniciar con la materia de historia sin saber qué es la historia. Y para esto yo les traigo una definición y ahorita vamos a analizar las definiciones de otros tres autores. La historia es la ciencia que estudia el pasado humano, es decir, tiene la intención de responder cuestiones acerca de las acciones humanas hechas en el pasado del hombre. Básicamente la historia nosotros la podemos entender como aquella disciplina que se encarga de estudiar todos los actos, hechos, procesos, acontecimientos históricos en los cuales el hombre ha sido partícipe o ha sido actor de los mismos, ¿no? Por tal motivo, la historia, independientemente de que se apoye de otras disciplinas, de otras ciencias auxiliares, que en unos momentos vamos a ver cuáles son estas ciencias de las cuales se apoya la historia tiene que ver con todo lo relativo a el actuar del hombre, ¿no? Cómo el hombre ha pasado en la sociedad a lo largo de los años, de los siglos, y todo lo que el hombre ha hecho o en el cual el hombre ha intervenido. Eso es el principal objeto de estudio de la historia. Por otra parte, tenemos el concepto que Herodoto, considerado padre de la historia, que fue uno de los primeros historiadores en la historia de la humanidad dentro del mundo griego, nos dice que la historia consiste o se basa en indagar, es decir, buscar, investigar, reflexionar, hacernos preguntas sobre lo que pasó y así poder nosotros explicar de una forma objetiva, de una forma precisa, concisa, todo lo que pasa actualmente. Aquí nosotros podemos agregar que si nosotros estudiamos la historia, si nosotros nos preguntamos qué es lo que pasó anteriormente sobre un suceso, nos podemos explicar cómo esos mismos actos o acontecimientos históricos se están repitiendo en el presente y nos da la facultad de que nosotros podamos el día de mañana predecir o prevenir ciertas situaciones, ¿no? Que pueden de alguna u otra forma afectar a la sociedad o el transcurso de vida del hombre. También nos dice que Herodoto, que la historia consiste en recopilar un cúmulo de información que ha sido narrada para que esta misma funcione o le sirva a las generaciones que van adelante o que van quedando, o que van llegando al mundo, para que así nosotros le podamos dar a estas nuevas generaciones la capacidad de poder explicar, de poder analizar, comprender, entender, ¿sí? Los acontecimientos que van pasando día a día. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? La historia no solamente es estudiar todo lo que hay en el pasado, muchas de las cosas que actualmente suceden en nuestra sociedad tienen un contexto histórico. Hay cosas que si bien no se repiten en el presente o no se van a repetir en el pasado, tienen similitudes muy importantes o muy particulares que pueden decirnos, esto se está presentando, pero recordemos que anteriormente esto ya se había visto en tal situación, en tal hecho histórico. Por tal motivo, es muy importante que nosotros primero comprendamos el pasado para poder explicar el presente y así prevenir el futuro. También tenemos otra definición
de la historia, que es de Juan Jacobo Rousseau, uno de los grandes pensadores y filósofos de la época de la Ilustración, y este nos dice que la historia son acontecimientos determinados por principios éticos y morales. Recordemos que estos tipos de pensadores de la Ilustración pues se basaban mucho en el estudio de la ética y la moral, principalmente Rousseau, que creía sobre el estudio de un contrato social en el cual, pues bueno, a través de esos contratos la humanidad podía relacionarse armónicamente. Nos dice que los sucesos históricos tienen causas y consecuencias. El pasado no solo son fechas y nombres, y esto es muy cierto. Nosotros en el transcurso de lo que vayamos viendo en la materia, o se van a dar cuenta que la forma en la que yo les enseño la historia no es a través de la memorización de solamente fechas, datos y nombres. Esto no es historia. La historia va más allá, implica el comprender, analizar situaciones, hechos históricos, fuentes históricas, para que nosotros podamos darles una explicación e incluso podamos nosotros dar una interpretación personal que pueda ser sometida a discusión o a contradicción por algún otro especialista o estudioso de la historia. La historia se construye así, de la interpretación, del análisis, del conocimiento, del estudio de fuentes históricas, ya sean primarias o secundarias, pero bueno, al final de cuentas nos ayuda a reconstruir la memoria histórica, perdón, de la humanidad. Uno de los grandes historiadores de la Escuela de los Anales, el estudioso Fernand Braudel, nos dice que el estudio de la totalidad social de acuerdo a los tres niveles del tiempo, es decir, Fernand Braudel nos dice que la historia o el objeto de estudio de la historia se basa en analizar hechos, acontecimientos y procesos históricos en tres tiempos, aquellos que son de larga, de media y de corta duración, así como también incluir una interdisciplinariedad en que ella interviene. Nos quiere decir esto, que la historia no solamente es estudiar historia. Antes se creía que la historia solamente era para los historiadores, sin embargo, pues se amplía este concepto u objeto de estudio y permite que otras ciencias auxilien a los historiadores para poder cumplir con su objeto, que es el reconstruir la memoria histórica de la humanidad. Esto lo vamos a ver más adelante en la escuela de los anales. ¿Qué método o cuál es la principal herramienta que utiliza el historiador? Pues bueno, es la interpretación de los testimonios. Como testimonios, no solamente me quiero referir a lo que una persona vio o a lo que una persona escuchó, sino también en aquello que queda registrado en algún tipo de documento, videograbación, audio, ¿sí? En esta tradición oral que a través de los años, pues ha pasado de generaciones en generaciones a través, pues bueno, de nuestros antepasados. Los testimonios implica, un testimonio es algo aquel que un testigo, una persona que estuvo viviente en esa etapa de la historia, pues bueno, va transmitiendo de generación en generación. Yo soy un testigo de un accidente automovilístico afuera de mi casa, pues bueno, yo soy un testigo directo y el día de mañana, cuando se escriba un libro o cuando se busque estudiar este suceso histórico, bueno, yo soy una fuente primaria porque yo presencié directamente el accidente y yo puedo dar una explicación clara de lo que pasó, cómo fue desde mi perspectiva. Lo mismo pasa con la historia. Muchas de las fuentes primarias que nosotros conocemos se han perdurado a través de los años debido a que los actores de la historia, ya sean individuales o colectivos, pues han manifestado o han expresado o han hecho que este testimonio perdure a lo largo del tiempo, transmitiéndolo de alguna forma, ¿no? Ya sea de forma oral o sea de forma escrita a través de algún documento. Antes de nosotros continuar con el estudio de la historia, algo que es muy importante que sepamos es para qué nos sirve la historia. Muchas veces hemos escuchado a maestros que nos dicen que la historia
consiste solamente en estudiar lo que pasó en México, ¿no? O en la independencia, o estudiar lo otro. Pero realmente estudiar historia tiene algo más bonito, por lo cual, o lo que yo quiero que ustedes sientan de mí, algo por lo cual yo siempre he dicho que la historia es una de mis materias favoritas, que yo la amo, la disfruto, y este mismo amor, esta misma pasión, yo se las quiero transmitir, pero es porque nosotros o los que enseñamos historia tenemos que comprender primero para qué sirve la historia. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Para qué sirve la historia? Y para esto vamos a ver un video que quiero que por favor ustedes vean con mucha atención, analicen y si queda alguna duda o pregunta, me la hagan saber el día de mañana, viernes, en la clase. Pongan mucha atención. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Bien, en resumen, ¿para qué nos sirve la historia? Primero nos sirve para comprender y explicar el nuestro presente. Como les había dicho anteriormente, hay muchas de las cosas que actualmente están sucediendo, pero que también tienen un trasfondo histórico. Por ejemplo,
Si nosotros vimos las noticias y escuchamos de las guerras entre el Estado Islámico o las guerras en Medio Oriente, ustedes pensarán que es algo novedoso. Sin embargo, tiempos atrás, esas luchas entre el Estado Islámico o entre países de Medio Oriente ya han sucedido debido a una lucha ideológica. Entonces, muchas de las cosas que pasan actualmente tienen un contexto o un trasfondo histórico. Por eso es muy importante que para que nosotros estudiamos historia, pues nos permite comprender y explicar nuestro presente. También nos ayuda para la cohesión de la comunidad humana. Si ustedes vieron el video con mucha atención, habrán notado que el video nos habla acerca de que la historia forma una identidad. Y es por eso que la historia a lo largo de los años ha sido objeto para manipulación de la sociedad. Dice el video ahí, y es algo muy cierto, que la historia está jugando a favor de los intereses del gobierno que esté en la silla del poder. ¿Por qué razón? Porque recordemos que hay muchas veces que la historia borra la memoria de algunas personas porque las hace creer que tal cosa sucedió para perjudicarles o que tal personaje es el villano de la historia, cuando realmente puede ser que no sea así. Entonces, la difusión de la historia también es muy importante porque así nos permite también nosotros saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué creemos, por qué lo creemos, cómo es nuestra forma de expresarnos, cómo nos convivimos, cómo nos comunicamos. Por eso es que nos dice que es una cuestión de la comunidad humana, nos permite crear una identidad nacional, es decir, una identidad con el país que nos dio la nacionalidad, que nos vio nacer. Y por último, un tercer punto, la historia da sentido a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque así nos permite saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué hacemos, ¿no? Octavio Paz nos dice la siguiente frase: no vemos solo con los ojos, sino con nuestras pasiones, intereses, ideas, creencias. Vamos a través de nuestra historia. La historia no solamente es estudiar a Miguel Hidalgo, no es solamente estudiar a José María Morelos Pavón, Emiliano Zapata, también nosotros podemos hacer historia. Nuestra vida diaria es una historia. Puede ser que hoy mismo nos graduamos del bachillerato y esto para nosotros se convirtió en un hecho histórico. El día de mañana, esta situación de la graduación de bachillerato se convierte en un hecho histórico y queda registrado en la historia de nuestra vida. El que entremos o logremos entrar a una universidad también se convierte en otro hecho histórico en nuestra vida. Entonces, nuestra vida misma es objeto de la historia. Todo lo que nosotros hagamos, así tenga 5 minutos de haberlo hecho, es pasado, es parte de la historia de nuestra vida. Es común considerar que el hombre se conozca a sí mismo. La historia, como todo conocimiento humano, ha evolucionado y al estudio de los hechos ocurridos se aplicaron dos disciplinas. Vamos a estudiar qué es la historiología y la historiografía. La historia se divide en dos ciencias. Una es la historiología y la otra es la historiografía. La historiología es la historia científica, es aquella historia en la cual se busca aplicar los métodos y procedimientos de la ciencia para poder darle explicación a los hechos y acontecimientos históricos. Por eso también a la historiología se le conoce como teoría de la historia crítica o científica. En esta rama de la historia, pues el historiador decide pensar por su propia cuenta aplicando pues métodos científicos. Y por otro lado, la historiografía es aquella que emplea técnicas y métodos tendientes a la descripción de los hechos históricos. Con la historiografía, nosotros solamente nos vamos a basar a estudiar todo lo que ya está registrado en algún libro, documento, monumento, escultura, pintura, en todo lo que ya haya quedado registrado. Por eso se le llama historiografía. El hecho de que nosotros vayamos a un archivo histórico,
y agarremos un documento para estudiar la historia de nuestra ciudad de Veracruz, estamos aplicando una técnica historiográfica porque nos estamos basando en la descripción de hechos históricos haciendo uso de documentos, de libros, de fuentes primarias de la historia. Por eso se le llama historiografía. La historiografía consiste en la descripción de los hechos históricos. Lo que yo veo, lo que yo leo o lo estudio, lo describo, lo interpreto y lo difundo. Algo que es muy importante y que es parte de las preguntas que yo les dejé es el saber por qué la historia es de carácter polisémico o por qué se considera que la historia tiene un carácter polisémico. Nosotros debemos entender qué es la polisemia. Y bien, la polisemia se compone de dos términos, de dos léxicos, del prefijo poli, que significa muchos, y del sufijo, que significa, sema, perdón, que significa significados, ¿no? Entonces, básicamente, el carácter o por qué la historia es polisémica se refiere que la historia tiene diferentes interpretaciones, diferentes conceptos, diferentes definiciones. Por eso se dice que la historia es polisémica, debido a que distintos autores le han dado distintas definiciones a esta ciencia, como lo vimos al principio que les di el concepto de tres autores diferentes, ¿no? Entonces, así como esos tres, hay miles que han dado su propia definición de lo que es la historia y esto hace que le den ese carácter polisémico a la historia. Cuando nos referimos a la historia como ciencia social, que tiene como objeto de estudio los hechos humanos del pasado, nosotros aplicamos 5 categorías, las cuales le sirven al historiador para poder llevar a cabo su trabajo. Vamos a ver cada una de estas categorías, que también son parte de las preguntas que yo les encargué. Primero es el espacio. El espacio nos dice dónde ocurrieron los hechos históricos. Es básicamente el lugar donde se llevaron a cabo los hechos históricos, los acontecimientos, es decir, el escenario de donde ocurrió. Si nosotros ponemos, por ejemplo, la independencia de México, nuestro espacio serían todos aquellos lugares en los cuales tuvo que ver el movimiento de independencia de México, partiendo principalmente de Dolores Hidalgo, Guanajuato. El tiempo nos dice cuándo ocurrieron los hechos históricos. El tiempo se puede medir en cuanto a horas, minutos y segundos, pero también nos mide el día, el mes y el año. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo como una categoría que el historiador utiliza para estudiar los hechos y acontecimientos históricos, pues se refiere a el cuándo sucedieron estos hechos históricos. Retomando el ejemplo de la independencia de México, si nosotros ya sabemos que el espacio nos dice dónde, que fue en Dolores Hidalgo, Guanajuato, respondiendo o utilizando el tiempo para poder analizar e interpretar este hecho histórico que fue la independencia de México, nosotros tenemos que responder a cuándo sucedió. Entonces sabemos que fue el 16 de septiembre de 1810 o la madrugada del 16 de septiembre de 1810 a las 5 de la mañana. Entonces ahí sabemos que la independencia de México tiene un tiempo y tiene un espacio. En cuanto a la estructura, en este concepto, nosotros vamos a estudiar las relaciones que se establecen en una sociedad dentro de un espacio-tiempo. ¿Qué tipo de relaciones? Pues pueden ser relaciones sociales, políticas, económicas, culturales. Por ejemplo, en el tema de la independencia, nosotros vamos a analizar la estructura social, política, económica y cultural del México de ese entonces. ¿Cómo estaba la sociedad mexicana durante
los años previos y durante el movimiento de independencia. Y aquí nosotros podemos entender que muchas de las causas que llevaron al origen del movimiento de independencia, pues fue un desequilibrio social en cuanto a una discriminación en contra de los criollos y en contra de las castas que se formaron durante la Nueva España, así también como nosotros vamos a poder entender que hubo una crisis económica en España a raíz de la invasión de Francia a España en 1808, que llevó a una crisis económica que posteriormente Nueva España dejó de mandar recursos a España y se dio una lucha interna de guerrillas en el territorio novohispano, y a esto sumarle las reformas borbónicas que tenían unos altos impuestos para la sociedad, había hambre, había descontento, y bueno, ya había esta como que necesidad, esta fricción de poder buscar una separación, ¿no? De la corona española. Entonces, la estructura así estaba, ¿no? Esto es lo que estudia la estructura, las relaciones que hay en la sociedad, en un estado dentro de un tiempo y un espacio, ¿no? Relaciones de carácter social, político, económico, cultural, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. La duración, si bien se puede parecer un poco al tiempo, no son iguales. La duración nos dice cuándo inició y cuándo terminó. En este caso, si nosotros sabemos que la independencia de México en cuanto a tiempo empezó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1820, 1821, pues sabemos que en cuanto a duración, decimos cuánto duró. Entonces, si sabemos que empezó en 1810 y terminó en 1821, sabemos que la duración de este hecho histórico fue de 11 años. ¿Por qué? Porque aquí respondemos a cuándo inició y a cuánto terminó. ¿Sí? Está relacionada con el fin y el inicio de un hecho, el tiempo que ha transcurrido desde su principio y su final. Su principio fue en 1810, su final fue en 1821, entonces la duración de la independencia fue de 11 años. Y por último tenemos la coyuntura. La coyuntura consiste en aquellos factores y circunstancias que permiten que una nación sufra que cambios repentinos a comparación de la estructura. La estructura es algo que se cambia lentamente. La coyuntura son cosas que tienen una rápida circulación, un rápido cambio, no un cambio tan rápido. Por ejemplo, en este caso, la independencia de México, un ejemplo de coyuntura, la independencia tenía como fecha fijada entre octubre y noviembre de 1810. Sin embargo, la conspiración de Querétaro fue descubierta y eso hizo que pues el movimiento o la arenga de independencia se realizara en septiembre, ya no esperara hasta octubre y noviembre, sino se realizó en septiembre por este cambio coyuntural en la sociedad del que fue que fue descubierta la conspiración, y pues bueno, hizo que Hidalgo y los insurgentes tomaran decisiones repentinas para poder actuar, ¿no? Entonces, esto es la coyuntura. La coyuntura son todos aquellos contextos o cambios dentro del espacio histórico que permiten en cierto o en un momento dado a la toma de decisiones repentinas y prontas. ¿Por qué? Porque son cambios que son constantes, que sí están en constante movimiento o en constante transformación. La historia como disciplina científica también realiza su proceso de investigación aplicando el método científico. En ese sentido, se apoya en actores y ciencias auxiliares de la historia. Nosotros tenemos dos tipos de actores, los actores individuales y los actores colectivos. Por actores individuales nos referimos a aquellas personas que actúan por sí solas, ¿sí? Aquellos personajes cuyas acciones son determinantes para la explicación de un hecho histórico, aquellos que actúan por sí solo o que bien que son el personaje principal de un hecho histórico. Por ejemplo, en el descubrimiento de América,
Colón es el personaje principal, es un actor individual. Sin embargo, no actuó solo, o sea, no, su proceso de histórico no fue solamente literado por él. Pero bueno, en el descubrimiento de América sí es un actor individual porque fue el que coordinó todo lo del descubrimiento. En actores colectivos nos referimos a los grupos humanos cuya unión es capaz de darle un cambio a la historia y establecer pues nuevas estructuras. Un ejemplo de actores individuales y colectivos, bueno, en actor individual puedo poner un ejemplo a Hitler, que cuya participación o actuación dentro de la historia pues fue determinante, fue contundente para la transformación histórica de la humanidad, por tal motivo es un actor individual. Y como actores colectivos puedo poner, por ejemplo, a los zapatistas, al movimiento zapatista de Liberación Nacional, el ZLN. ¿Por qué? Porque es un grupo de indígenas chapanecos que en un periodo, es cierto, que fue en 1994, pues hicieron un cambio, ¿sí? Histórico dentro de la sociedad mexicana, pues empieza a cambiarse ahora sí que la concepción de la lucha por los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eso es un grupo colectivo, ¿por qué? Porque no actuaron de forma individual, sino que entre todos, este gran grupo humano que se formó, pues bueno, lucharon o participaron o hicieron cambios determinantes en la historia de nuestro país. Dentro de las ciencias auxiliares de las cuales la historia se apoya para poder cumplir su objeto de estudio, nosotros tenemos a la geografía y la arqueología. La geografía es aquella que estudia como tal, dice ahí geo, significa tierra, grafos, descripción de la tierra, y para la historia pues nos indica en dónde están situados los lugares eh, donde tuvieron por ocurridos los hechos históricos. Si nosotros agarramos un mapa, un globo terráqueo, podemos especificar puntos geográficos donde ocurrieron los hechos históricos. La arqueología estudia a las sociedades a través de sus restos materiales. Muchas personas suelen confundir la arqueología con la paleontología y para explicar la diferencia entre estas dos voy a adelantarme un poquito para explicar qué es la paleontología. Dice que la paleontología estudia a los restos fósiles, pero entonces, ¿en qué se diferencian la paleontología y la arqueología? Bueno, la arqueología se basa en el estudio de sus restos materiales. Como restos materiales podemos entender una moneda, podemos entender una pirámide, un vestido, un arma, podemos entender un zapato, un sombrero, el cuerpo de una persona, puede ser incluso una vasija, una olla, un vaso, una cuchara, todo lo que tenga que ver con restos materiales, ¿no? Todo aquello en lo cual pues ha sido intervenido o ha sido fabricado por la mano del hombre o aquello que el hombre ha dejado a lo largo de la historia, ¿no? Repito, restos materiales. Sin embargo, la paleontología solamente estudia restos fósiles y para esto la paleontología se apoya mucho de la biología y de la geología, pues la paleontología como tal estudia los restos fósiles, aquellas formas de vida que han quedado atrapadas en el tiempo por procesos meramente naturales. Por ejemplo, los fósiles de un dinosaurio, los huesos de un dinosaurio que han quedado enterrados y que por estar enterrados pues lograron su conservación y esto de su conservación pues bueno a que siguieran perdurando a través del tiempo. Otro ejemplo de la paleontología, pues sería, por ejemplo, una hoja fosilizada, un mosquito atrapado en ámbar de un árbol o en resina de un árbol, puede ser incluso un caracol encontrado fósil dentro del mar, qué sé yo, bueno, hay un montón de ideas, ¿no? Pero todos estos, bueno, también incluso las piedras, ¿sí? Hay en la parte de la geología, por eso les digo que la paleontología se apoya de la geología, porque hay piedras que son muy, muy, muy antiguas. Entonces los geólogos se apoyan de los paleontólogos para poder descubrir la antigüedad de algunas formaciones rocosas pues, en los relieves del planeta Tierra, ¿no? Por eso es que la paleontología se diferencia de la arqueología en esa parte, ¿no? En que, bueno, la paleontología solamente se dedica a estudiar
los restos fósiles, aquellos restos de vida o de forma de vida que han quedado atrapados en el tiempo o en la historia mediante procesos biológicos, procesos naturales. Y la arqueología es el estudio de las sociedades a través de sus restos materiales. Repito, puede ser un sombrero, un arma, un escudo, puede ser una bandera, puede ser una pirámide, un monumento, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro incluso puede ser parte de objeto de estudio de la arqueología, aunque hay uno de los errores más comunes es que, pues bueno, cuando hablan de arqueología, lo relacionan directamente con estudiar o hacer excavaciones en pirámides o en zonas arqueológicas de los mayas, de los mexicas, de los zapotecas, pero la arqueología pues también puede incluso haber estudios de la arqueología novohispana, no sé, algún vestido que haya quedado de alguna esposa, de algún virrey, puede ser objeto de estudio de la arqueología. Pero bueno, muchos historiadores, muchos arqueólogos, perdón, se van más hacia la parte prehispánica y dejan a un lado a la arqueología revolucionaria o a la arqueología novohispana, arqueología contemporánea. Pasamos a la cronología. La cronología pues estudia el orden de los hechos de acuerdo a las fechas en que ocurrieron. La cronología pues es básicamente el estudio de las líneas del tiempo, de cómo se organizan los hechos, acontecimientos históricos a lo largo del tiempo, cómo los clasificamos o los ubicamos en esto del espacio-tiempo de acuerdo a las fechas en que ocurrieron. Es ordenar cronológicamente, quiere decir que significa ordenar en forma, en orden, ordenar en secuencia los hechos históricos de acuerdo al tiempo en el que fueron sucedidos. Para esto debemos trazar una línea del tiempo y saber que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y el punto medio es el cero, ¿no? De acá, del cero para acá es, bueno, del cero para acá sabemos que es el después de Cristo y del cero para acá sabemos que es el perdón, del cero para acá sabemos que es el antes de Cristo y del cero para acá sabemos que es el después de Cristo. Entonces, por eso, en eso se basa la cronología. Después tenemos la epigrafía. La epigrafía es aquella que estudia a las inscripciones. ¿Qué son las inscripciones? Son todos aquellos registros de en superficies sólidas, como puede ser piedra, barro, arcilla, cerámica, en algún hueso, en alguna piedra volcánica, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas aquellas inscripciones o aquellas escrituras o grabaciones que se han hecho en superficies sólidas. Aquí un ejemplo de una inscripción, esto es una inscripción. Estas letras están rayadas, están trazadas sobre una superficie rígida, sólida, y esto es una inscripción, materia de estudio de la epigrafía. Tenemos por otro lado la etnología, que se encarga del estudio de los hechos históricos de las razas, grupos pequeños, nacionalidades y religiones, ¿sí? Como por ejemplo, estudiar la cultura de los Yanomamis en el Amazonas, o en estudiar la cultura de los habitantes de Papua Nueva Guinea, la historia, o estudiar la historia de nosotros como mexicanos a través de las culturas como la zapoteca, de estudiar las regiones o comunidades nahuas o comunidades mixtecas, huastecos, no sé, estudiar o comprender cómo se conforman esas etnias o pequeños grupos. Tenemos por otro lado a la economía y a la lingüística. La economía estudia las relaciones de producción, distribución y consumo. También estudia a los sistemas económicos que han perdurado a lo largo de la historia o cómo la economía ha sido parte del proceso de evolución histórica de la humanidad. Y también tenemos por otro lado la lingüística. La lingüística estudia el parentesco de unas lenguas con otras, ¿no? El origen de la lengua, el estudio de la lengua de cada una de las sociedades. Y ya por último tenemos dos ciencias que también son conocidas, como es la numismática,
que se encarga del estudio y de la colección de monedas, pero no solamente monedas en cuanto a las redonditas, sino también implica medallas, implica billetes, todo lo que tenga que ver con la moneda y el sistema monetario, el sistema de intercambio, de pago, el valor de la moneda, el significado propio de la moneda. Y ya por último, y es una de las más importantes, la antropología. La antropología pues se encarga de estudiar a la humanidad y sus formas de interacción, de comunicación, de organización y la diversidad cultural que hay entre los distintos grupos sociales, grupos humanos. Si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta o duda, con gusto me la pueden hacer llegar y yo les respondo. Bien, ahora vamos a estudiar cómo es que se divide la historia. Ustedes, chicos de cuarto, ya tuvieron que haber visto en Historia Universal el tema de la prehistoria. En esta etapa o en esta división de la historia, nosotros vamos a estudiar la aparición de los primeros homínidos hasta que se inventa la escritura, ¿no? Entonces, nosotros en prehistoria vamos a estudiar lo que es el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, la división, las características y el desarrollo de la humanidad o de los primeros homínidos en esos tres periodos de la prehistoria hasta la invención de la escritura, y posteriormente de la escritura hasta nuestros días empieza el periodo que se conoce como la historia. La historia de la humanidad se divide en dos eras, antes de Cristo y después de Cristo. Y tenemos cuatro etapas de la historia: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Esta sería una línea del tiempo. La edad antigua va desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Aquí es cuando se empiezan a desarrollar las primeras civilizaciones agrícolas, como fue China, Egipto, Mesopotamia, India, Grecia, Roma, Fenicia, para posteriormente pasar a la Edad Media, que va desde el 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, o bien hasta el descubrimiento de América, que fue en 1492. Pasamos a la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América en 1492, o bien la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, hasta la Revolución Francesa, que justo hoy, 14 de julio, se celebra un aniversario más de la Revolución Francesa de 1789, el famoso 14, del 14 de Juillet, o el 14 de Juillet, que es el 14 de julio, la Revolución Francesa, ¿no? Y ya por último, la edad contemporánea, que es la que nosotros estamos viviendo, que va desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. La historia también se puede dividir de acuerdo al objeto de estudio que se encargue, ¿no? De acuerdo al objeto de estudio que quiera analizar. Y en esto, pues puede ser historia universal, que es la historia que se encarga del estudio de todos los hechos y acontecimientos y procesos históricos de la humanidad, o sea, de todo el mundo, ¿sí? Por eso es universal, de los países o de los diversos continentes que conforman el mundo. La historia nacional, que es solamente la que se encarga del estudio de la historia de una nación, de un país en particular,
y la microhistoria, que solamente se encarga del estudio de la historia de alguna comunidad, de algún pueblito, de alguna región, de algún municipio, de algún estado, ¿no? Y hasta aquí vamos a dejarla por esta sesión. Más adelante voy a hacer una pausa y vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar a ver el estudio de las fuentes históricas. Así que vamos a tomar un breve receso en lo que cambio de contenido. Bien, vamos a iniciar el tema de las fuentes de la historia. Para empezar, nosotros tenemos que saber qué es una fuente, ¿sí? O por qué o a qué se le llama fuente de la historia. La fuente es toda aquella cosa hecha por el hombre o en donde el hombre ha tenido una participación directa, una interacción, un contacto con esa fuente, con esa cosa, y que nos permite reconstruir el pasado de la humanidad o su pasado. La fuente histórica es considerada como la herencia de la humanidad. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, es portadora de información, se convierte en intermediaria entre el investigador y los hechos del pasado. En este caso, nosotros sabemos que, a ver, por ejemplo, un chef utiliza herramientas de cocina, utiliza que la olla, que la cuchara, que el azúcar, o que todo lo necesario para preparar una receta. Lo mismo pasa con el historiador. Y el historiador, para poder realizar su trabajo, utiliza herramientas, utiliza fuentes que le permitan cumplir con su trabajo, que puede ser desde un libro, puede ser incluso una obra de arte, una pieza arqueológica, lo que para poder reconstruir el pasado del hombre. La palabra fuente proviene del latín fons fontis y significa agua que brota de la tierra. Por eso es que la fuente es aquello de donde emana la historia, de donde nace, de donde brota la historia, de donde se origina la historia. Las fuentes de la historia son materia prima del historiador, pues claro, porque el historiador, un chef, no puede crear un pastel si no tiene harina, si no tiene huevos, si no tiene azúcar. Lo mismo pasa con el historiador. El historiador no puede crear historia, no puede reconstruir historia si no tiene las fuentes de la historia, ¿sí? Si no tiene o no usa sus fuentes. Por eso cualquier vestigio de la cultura creada por el hombre se constituye en fuente histórica porque contiene información del pasado. Las fuentes de la historia se pueden dividir de dos formas: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todos aquellos relatos que han pasado de primera mano o registros que han sobrevivido en el tiempo, es decir, aquellos que son elaborados o son originales, aquellos que, pues bueno, han logrado perdurar a lo largo de la historia y conservan su originalidad. O sea, si yo tengo una pieza arqueológica, esa pieza arqueológica es una fuente primaria. ¿Por qué razón? Porque es tal y como lo fue originado, o sea, no sufrió ningún movimiento,
no sufrió en algún cambio, está conservado tal y como fue creado en un tiempo o en algún espacio de la historia determinado. Por ejemplo, las historias orales, las entrevistas, videos, películas, música, todo aquello que ha logrado sobrevivir en la historia. Por ejemplo, repito, una pirámide es una fuente primaria porque ha logrado sobrevivir a lo largo de la historia, ¿no? No ha sufrido alguna modificación o alteración por parte del hombre. En cambio, una fuente secundaria son aquellas interpretaciones de algún manuscrito, documento, libro original o una observación desprendida de alguna fuente primaria. Por ejemplo, un edificio, una moneda, un mapa. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar a la cultura olmeca, una fuente primaria de la cultura olmeca serían todas aquellas piezas arqueológicas que fueron encontradas en un centro ceremonial o las cabezas olmecas que fueron desenterradas de algún campo. Fuente secundaria sería acudir a un museo o leer un libro sobre la cultura olmeca. ¿Por qué? Porque ya es una interpretación de la fuente primaria. El historiador lo que hace es que analiza la fuente primaria, analiza las cabezas olmecas y todo eso, y de esa interpretación crea un libro que nos habla de la cultura olmeca. Que nosotros vayamos a consultar ese libro, estaremos haciendo uso de una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque ese libro no fue creado en la cultura olmeca. Por tal motivo es una fuente secundaria. Sin embargo, las cabezas olmecas sí fueron creadas en la cultura olmeca, por tal motivo son fuentes primarias. Aquí tenemos un ejemplo de las fuentes primarias, de cómo se clasifican las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias pueden ser escritas, o sea, manuscritas, impresas, microfilmadas o informatizadas. Pueden ser documentos de carácter públicos o privados. Pueden ser memorias, diarios, cartas, obras literarias. ¿Sí? Si son iconográficas, pueden ser pinturas, esculturas, arquitecturas. Por ejemplo, la Mona Lisa, la pintura original de la Mona Lisa es una fuente primaria de carácter iconográfica. De forma oral puede ser, gráficas puede ser la fotografía o el cine, algún video sobre, la Revolución Mexicana que hayan grabado en los primeros inicios del cine, eso es parte de una fuente primaria iconográfica. Las fuentes orales pueden ser directas o grabadas. Ahorita les voy a dar un ejemplo de una fuente primaria oral grabada sobre la voz de Porfirio Díaz, ahorita se las voy a mostrar, y varias que pueden ser pues paisajes cotidianos, geográficos, objetos de la vida cotidiana, como un peine, la cama, que el arete o algo así, ¿no? Todo eso es fuente primaria. Y fuentes secundarias pueden ser impresas, microfilmadas o informatizadas, libros o artículos que nos hablen sobre las fuentes primarias. Y aquí vamos a ver un ejemplo de fuentes, ¿sí? De una fuente primaria oral grabada. La voz de Porfirio Díaz. Pongan mucha atención. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz
de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Bien, ustedes ahorita acaban de escuchar un ejemplo de una fuente primaria de carácter oral grabada. Esa es una fuente primaria, ¿por qué razón? Porque es la voz original de Porfirio Díaz, que fue grabada con algunos de los primeros grabadores de voz que se crearon en el siglo XIX, siglo XX, se quedó grabada y eso nos permite nosotros estudiarlo más a fondo. El que nosotros hagamos un libro sobre la vida de Porfirio Díaz o algún estudio sobre la voz o esta grabación de Porfirio Díaz se convertiría entonces en una fuente secundaria, pero el audio como tal o este audio como tal es una fuente primaria porque fue hecho, fue elaborado en algún tiempo y espacio determinado de la historia. Ahora, a lo largo de nosotros, de nuestra historia, hemos tenido otro tipo de fuentes. Por ejemplo, los códices que han quedado a lo largo de la historia, códices de carácter prehispánico, es otro ejemplo de fuentes primarias. Vamos a ver este video. México es el único país fuera del viejo mundo donde hubo libros. Libros, libros. A mí me da una maravilla. Yo representé a México en la UNESCO 4 años y medio y obtuve que me mandaran de Lina la reproducción de una estela olmeca. Entonces yo puse ahí. También en México hubo escritura desde antes de la era cristiana. Esos códices, ¿dónde están? ¿Cuántos hay? ¿De qué origen? Hay probablemente 15 de origen prehispánico. Digo probablemente porque hay duda respecto de alguno. Y luego hay centenares de la época colonial. Son maravillosos. Hay algunos pequeños, otros grandes. ¿Y qué es lo que tienen? Por ejemplo, los del Grupo Borgia tienen registros astrológicos del calendario de 260 días. Tienen también rituales a los dioses, por ejemplo, cómo se hacían las ofrendas, en qué orden. Tienen, por supuesto, imágenes de dioses, de seres humanos, de animales. Luego están los códices mixtecos, que son histórico-genealógicos, interesantísimos. Los estudió Alfonso Caso y nos muestra a él que se llega a la historia hasta el siglo VII de nuestra era. Están los códices mayas, 3 o 4, hay uno que están en duda de si es o no prehispánico, y que esos códices están con escritura completa. La escritura maya llegó a ser completa. La mixteca y la náhuatl son protoescrituras. Los mayas fueron un pueblo muy sofisticado. Y ellos en sus códices hacen registros, por ejemplo, de eclipses solares, del culto a los dioses de acuerdo con el calendario. Eran maestros de medir el tiempo. De aquí de la región de México, Tenochtitlan, digamos, tenemos 3 códices muy interesantes, de los cuales se ha dudado si son prehispánicos o no. La matrícula de tributos, que está allá en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Esa matrícula tiene registro de la cantidad, por ejemplo, de maíz, de telas, de pieles de jaguar que se entregaban a Tenochtitlan, y pone los signos glíficos de los lugares que entregaban esos tributos. Otro códice mexica
que se ha dudado es el llamado borbónico. Se llama borbónico porque está en el Palacio Bourbon de París. Ese códice estuvo en la biblioteca del Escorial en España, pero las tropas napoleónicas se lo llevaron como botín. Es un códice muy interesante, tiene registros calendáricos, tiene también registros de fechas y de fiestas, sobre todo de fiestas. Es muy bonita la última parte. Y para nosotros, también debo decir, son de mucha importancia los cerca de 500 por lo menos de la época colonial. Son códices de todo tipo, genealógicos, calendáricos, históricos, de medicina. Muchos hay aquí en la sede del Museo Nacional de Antropología, pero también, por ejemplo, aquí en la UNAM, en la Biblioteca Nacional, hay un códice, el de Santa María de la Asunción, en la zona de Texcoco. Y también hay en otros lugares del país bibliotecas privadas, incluso tienen algunos. Y luego, ¿dónde hay muchos? En Francia. En la Biblioteca Nacional de Francia debe haber cerca de como 180 o algo así, muchísimos. ¿Cómo salieron? Eso podría dar otra conferencia sobre eso, no es el caso de decirlos. ¿En qué partes hay? En el Vaticano, en Madrid, en el Museo de América. Hay también en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. Hay también en el Museo Británico, en Bolonia, de Italia. Y también algunos en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Tulane hay unos. Son la sabiduría del México antiguo. Códices se designaban también la tinta negra y roja, intlili, intlapali, color negro, color rojo, quiere decir la sabiduría que está en los códices. Hay textos en los Huehuetlactoli, testimonios de la antigua palabra que dicen: mira, hijo, ve con los que tienen los libros de pinturas, la tinta negra y roja, óyelos, pregúntales, ellos son los poseedores de la sabiduría. Son un tesoro de México, aun los que no están en México, puesto que son parte de nuestra historia. Aquí estamos frente al Códice Mendocino, que así se llama, por el virrey don Antonio de Mendoza, que pidió que se hiciera para que Carlos V tuviera una idea de lo que hacían sus súbditos de la Nueva España, ¿no? Este códice se compone de tres partes. Una parte es las conquistas de los reyes mexicas, de los Tlactoani mexica. La segunda es una matrícula de tributos. Y esta tercera parte, que me parece que no es genuinamente indígena, porque todo lo que tenemos en este contexto era de usos y costumbres indígenas que remitían a la oralidad, según me parece. Yo creo que en este caso los mecenas, digamos, de esta obra pidieron a los indígenas que consignaran pictóricamente lo que hacían a diario, digamos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí tenemos a un mensajero, un embajador, con su bastón, y su abanico, que son los rasgos típicos del embajador. Tenemos al músico que está cantando y tocando el huehuet con todos sus instrumentos. Aquí tenemos el ladrón en medio, con un glifo típicamente indígena pictográfico. Vemos la acción, vemos al ladrón que está robando. Y ahora si vemos cuando está siendo castigado, en la lámina siguiente, aquí lo vemos inclusive apedreado, y aquí vemos el mismo nombre de ladrón, pero con elementos pictográficos. Tenemos hilo, ichtli en náhuatl, y tenemos un cuchillo que está cortando. Cortar en náhuatl se dice tequi. Entonces tendríamos la palabra ichteki. Y ichteki en náhuatl quiere decir ladrón. Y me parece que es algo ya inspirado por los españoles, aun cuando es un contexto muy temprano, de mediados del siglo XVI, ya tenemos una influencia. Y hay otro ejemplo que corresponde a la perspectiva. Aquí tenemos el templo de Motecuzoma en perspectiva.
y la perspectiva es algo que aparece después de la conquista. Entonces, en este códice de mediados del siglo XVI ya tenemos esta influencia del pensamiento español. Bien, ¿qué podemos observar en estos dos videos que les proyecté? Bueno, acerca del uso de los códices, cómo también los códices nos permiten interpretarlos para saber cómo era la vida cotidiana de los mexicas. Ahora, el códice como tal es una fuente primaria. Fue escrito por Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. O sea, es un libro que ha perdurado desde ese tiempo hasta la fecha, ¿ok? Ese libro como tal es una fuente primaria. Nosotros, si creamos un libro o escribimos un artículo, un ensayo, una nota en el periódico sobre ese libro, sobre ese códice, se convertiría en una fuente secundaria, ¿sí? Pero la fuente secundaria sería la publicación en el periódico, el ensayo, el, ¿cómo se llama? El artículo, el libro que nos habla sobre ese códice, ¿ok? Los códices que han sido pequeños o han sido grandes libros que han redactado tanto en la parte prehispánica, los tlacuilos, que son los redactores, lo vamos a ver más adelante, así como los escribas que trajeron los españoles y que, bueno, en algunos de ellos, pues bueno, han relatado cómo era la vida cotidiana, en este caso en el Códice de Mendoza, que de hecho ustedes lo pueden consultar en la descripción de este video. Les voy a dejar el enlace para que ustedes visiten y le den una ojeada al Códice de Mendoza y lo vean a detalle. Podrán ver cómo este códice relata desde incluso cómo llegaron, cómo fundaron la ciudad de Tenochtitlan y hasta cómo pagaban el tributo, cómo lo cobraban. En el caso, ya vimos el video del ladrón que está apedrado. Y si ustedes observan esta parte de aquí, esto refleja o significa el delito de adulterio. Aquí podemos ver a una pareja que está cometiendo el delito de adulterio y esto son las piedras. Quiere decir que el delito de adulterio, el ser infiel para los mexicas, implicaba ser castigado con pedradas, ¿sí? Morir a pedradas. Entonces, este tipo de conductas, ellos lo iban escribiendo, lo iban trazando y pues bueno, esto ha servido para que muchos historiadores como Patrick Johansson, este que está aquí, pues bueno, pueda interpretar y pueda dar a conocer al México y al mundo, pues cómo era la sociedad mexica, ¿no? ¿Cómo se interpretan las fuentes de la historia? Pasos para interpretar una fuente histórica. Primero debemos tener la fuente que vamos a estudiar. Posteriormente, nosotros tenemos que realizar una crítica externa, pasar a una crítica interna y a lo último, dar una interpretación. ¿Pero qué es una crítica externa y una crítica interna? Vamos a ver. Crítica externa consiste en estudiar el origen de la fuente, es decir, saber en qué épocas fue elaborado, quién lo fabricó, por qué lo fabricó, saber si es auténtica o no es auténtica, las formas en que se realizó, todo lo que tenga que ver con la fuente. Si yo agarro un libro, por ejemplo, vamos a suponer que perdón, no se ve, no se logra apreciar, no sé, a ver, vamos a suponer que es una taza. Ok, si yo agarro esta taza, yo tengo que analizar quién la elaboró, cómo la elaboró, de qué material está hecho, qué tiene pintado, cuáles son los colores que tienen pintados, de qué tamaño es, cuánto pesa, o sea, si tiene algún datito o algo escrito. Y es lo primero que yo tengo que realizar, por eso es una crítica externa, una crítica a simple vista de lo que yo logro observar de mi fuente histórica. La crítica interna implica analizar el contenido de la fuente como tal, o sea, identificar opiniones y puntos de vista de lo que reflejan los hechos que podríamos considerar como verdaderos. Es decir, la crítica interna es algo ya, un estudio ya a detalle, saber parte por parte. Esta taza vamos a desmenuzarla parte por parte para poder interpretarla y explicarla, saber si es verdadera o es falsa.
¿Qué es interpretar? Interpretar nos permite darle sentido a la fuente histórica desde nuestro presente. Por eso es que yo les decía, esta materia, o al menos como yo la trabajo, no es solamente memorística. Nosotros vamos a analizar, interpretar hechos históricos. Vamos a hacer el trabajo de un historiador. Para mí, todos ustedes son historiadores y vamos a aprender historia. También interpretar es la etapa más difícil y polémica del trabajo de historiadores, antropólogos y arqueólogos. Explicar o declarar el sentido de algo y principalmente en el de un texto. Y por último, interpretar también es explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Lo que yo piense, lo que yo estudie, lo que yo crea, lo que yo interprete, no es lo mismo lo que ustedes van a interpretar. Cada quien tiene un criterio y lo va a hacer o va a analizar la fuente histórica de acuerdo a sus estudios, a su inteligencia o a sus conocimientos. Por ejemplo, un historiador que quiera hablar sobre la cultura mexica, pues bueno, él sabrá explicarlo de acuerdo a las fuentes escritas que ha leído sobre las culturas mexicas, pero no es lo mismo a lo que un arqueólogo que ya se ha dedicado o que conoce más de la cultura, pues nos puede decir, porque el arqueólogo sería el experto en la materia y el historiador no sería tan experto, pero bueno, en algo puede contribuir, ¿no? Por eso es interpretar, porque cada quien puede dar su punto de vista, su opinión, ¿sí? Por eso es la parte más difícil y polémica del trabajo de los historiadores, antropólogos y arqueólogos. Y bueno, si no veo mal, esto ha sido todo por hoy. En la siguiente presentación, en la clase del día de mañana, nosotros vamos a analizar el mundo del poblamiento de América y las primeras culturas que se asentaron en el territorio americano, así como el desarrollo sociocultural de México. Nos vemos hasta la próxima. Eso es todo, alumnos. Que pasen bonita noche, nos vemos.